Hola, muy buenas tardes. A continuación vamos a hablar de las leyes y normas que giran en torno al periodismo, es decir, a nuestra profesión. Antes que nada, pues entendamos que son las leyes. Las leyes o las normas jurídicas son las dictadas por el legislador, que es una autoridad competente con la idea de prohibir o controlar algo dentro de una sociedad. El incumplimiento de estas normas obviamente lleva a una sanción. De esta manera, pues es importante entender que todos los contextos sociales están regidos por normas, ¿cierto? Obviamente el periodismo, el ejercicio periodístico, el de la ciencia, la medicina, el deporte. En el caso de las leyes colombianas existen las leyes civiles, penales, comerciales, etcétera, etcétera. Esto para que entendamos un poco de que obviamente estamos siendo nuestras acciones están siendo limitadas, por decirlo de alguna manera, para el buen funcionamiento. Es importante dentro de este historial de leyes en el tema periodístico que existió un estatuto, que era el Estatuto del Periodista de 1975, por la cual se reglamentaba el ejercicio del periodismo y se dictaban otras disposiciones. Es decir, que para ese entonces había una amplia protección y de posibilidades para el periodista para ejercer el cumplimiento de sus labores. Pero también habían otras disposiciones importantes. Por ejemplo, la tarjeta profesional era incluida en este estatuto, que era una obligación, al igual que era una obligación estar certificado por una institución nacional o internacional para ejercer el periodismo, que lo acrediten obviamente a uno como periodistas. Esta ley fue derogada en el año de 1998 por la sentencia C-87 del 98, donde el cambio deja un ambiente, un sinsabor dentro de los profesionales, no tan chévere, porque hace que los periodistas no tengan que ser obligatoriamente profesionales certificados, sino que ese ejercicio se puede realizar por cualquier persona. Además de eso, también deja por un lado la tarjeta profesional, es decir, ya no es una obligación para ejercer esta profesión. Dentro de un aspecto muy importante dentro de todo este preámbulo que vamos a hacer en cuanto al tema periodístico y el relacionamiento con las leyes, es que en la Declaración de los Derechos Humanos se dio la libertad de expresión, el artículo 19, que está consagrado como todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye al no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Esto en principio es muy amplio, es muy conveniente para nuestro ejercicio, para el uso de nuestra palabra, de nuestra opinión, pero desde luego más adelante lo vamos a ver qué condicionantes tiene y qué consecuencias tiene. En la libertad de expresión podemos encontrar tres factores importantes: quién recibe la información, quién participa en los hechos que dan origen a la información y quién difunde la información. Quien difunde la información, desde luego que sea veraz, que sea suficiente. Esto quiere decir que siempre esas fuentes de información tienen que ser lo más legales, verdaderas posibles, oportunas, y que sea en un tiempo determinado. Quien participa en los hechos que dan origen a la información, quien tiene derecho a su honra y al buen nombre. Entonces es claro que no es el mero hecho de obtener la información, sino ser muy cautelosos, delicados con ella en el momento de transmitirlo, porque detrás de todo eso nos vamos a encontrar personajes a las cuales se les puede afectar. En algunos casos es muy difícil que no se afecte, en otros pues se puede hacer algo.
¿Y quién recibe la información? Esto favorece la democracia, el desarrollo de la personalidad. ¿Por qué? Porque básicamente cuando nosotros emitimos la información, el contenido, algo que está sucediendo, si lo emitimos a una sociedad, le estamos dando la posibilidad de madurar su conocimiento, pero al mismo tiempo a que tenga criterio para tomar decisiones, para hacer elecciones respecto a otros temas. Y dentro de esta misma libre expresión que hace parte del todo el contexto informativo, periodístico, de investigación y promulgación de la información, encontramos la libertad de informar, es decir, podemos hacerlo con total profesionalismo, ética y naturalidad, pero también tenemos que pensar en el buen nombre, el derecho a la intimidad y el derecho a la honra de las personas, el derecho a la rectificación. Ese derecho a la rectificación hay quienes discuten un poco sobre él porque consideran que de pronto vulnera la libertad de expresión, pero básicamente eso se refiere a cuando no hacemos buenos trabajos de investigaciones o nos equivocamos de alguna manera o damos algo sesgado, el cual toca corregirlo. El habeas data, en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia, reconoce el derecho de las personas a revisar, actualizar y rectificar la información pública que se encuentre sobre sí en bancos de datos, archivos y entidades públicas y privadas. Todo esto con el ánimo de que el ejercicio profesional no esté tan centralizado y tan cerrado, es decir, que tengamos la posibilidad de hacer un buen trabajo, pero al mismo tiempo ser muy cuidadosos, cautelosos con la norma, con nuestras prohibiciones y también con nuestras libertades, porque podemos caer muy rápidamente en delitos que pueden terminar en sanciones monetarias, en sanciones de cárcel, pero también perdemos credibilidad, podemos generar en el ámbito social aspectos no tan positivos donde se empieza a debilitar no solo nuestra imagen sino la de la profesión. Estos delitos que podemos encontrarnos a lo largo de la profesión puede ser violación ilícita de comunicaciones, divulgación y empleo de documentos reservados. Sabemos que en la institucionalidad, sobre todo en la pública, hay documentos y nos encontramos con ciertos datos que no pueden ser revelados, así nosotros tengamos acceso a ella por cualquier motivo. Es importante saber en qué momento, en qué condiciones podemos realizarlo. También la utilización de asuntos sometidos a secretos o reserva, como lo dice secreto o reserva, es la misma dinámica. A la violación de reserva industrial, a la injuria y calumnia indirectas, a la investigación o delinquir, la revelación de secretos, ofensa a diplomáticos. Esto va mucho con la ética, esto que les estoy enumerando va mucho con la ética, pero con la norma, la que nos está a nosotros observando. Al pánico económico, a la calumnia, injuria, al terrorismo, pánico, espionaje. Todo esto es muy amplio. Si empezamos a hacer una discriminación de casos concretos, pues vamos a encontrar que los periodistas han sido víctimas, pero también victimarios, y por eso muchas veces su profesión y su estabilidad laboral termina en otro contexto, no tan chévere, ¿cierto? Porque podemos ver en el caso de, pongamos Venezuela, en el caso de Venezuela a muchos periodistas los han judicializado y están en las cárceles por terrorismo, pero veamos qué pasa ahí dentro de esa normatividad. Es que el poder lo tiene el Estado, entonces al un periodista emitir una información, en el caso que no les dan la posibilidad de la libertad de prensa, ni libertad de opinión, ni de nada, porque es un gobierno, no es objetivo, entonces no le interesan noticias reales, objetivas, entonces los han judicializado por terrorismo. Pero también hay periodistas que promueven el terrorismo, que a través de la injuria y la calumnia han dañado la imagen de corporaciones, de empresas, de líderes políticos, de privados. Entonces todo esto conlleva a que las leyes en el país sean muy drásticas con nosotros.
El ejercicio profesional se debe hacer con toda ética siempre, pero no podemos dejar a un lado las situaciones jurídicas que tenemos que ir aprendiendo paso a paso. Por eso este curso tan importante sobre legislación en medios de comunicación no puede pasar desapercibido de ninguna manera, sino por el contrario, tenemos que saber que como profesionales éticos y con buenas actitudes morales, tenemos que ir muy de la mano ligados con cuáles son las limitantes que nos da la norma, porque si bien tenemos muchas libertades, también hay un freno que se debe estar hundiendo en ciertos momentos de la vida para no fallar a la ética profesional, porque podemos ver periodistas destacados en el país que han fallado a la ética profesional en entrevistas relevantes, importantes. Miremos una vez, les voy a contar rápidamente el caso de Vicky Dávila y de Hassan, el jefe de comunicaciones de la Presidencia de la República. Si bien ellos no incurrieron en un delito, incurrieron en falencias de la ética profesional. En una entrevista que inició siendo muy profesionales, terminaron con insultos y afirmaciones hasta de su vida personal que no tienen nada que ver con el contexto social en el que nos encontramos. Personalmente yo analicé esa entrevista, me dio vergüenza por la situación tan bochornosa que se presentó entre ambos periodistas con experiencia, con reconocimiento. Entonces miremos ellos con experiencia y reconocimiento cómo pueden caer en falencias. Ahora en temas de leyes, la injuria y la calumnia es el pan de cada día de periodistas hacia personajes y de personajes hacia periodistas. ¿Por qué pasa este tipo de situaciones? A veces por el deseo de obtener la información a costa de lo que sea o de generar impacto en las comunidades, emitimos información, por ejemplo, en el caso concreto de los políticos, que es lo que más funciona en el día a día, porque pues realmente la política es lo que le da como esa ruta de desarrollo a un país. En principio pensaría uno ahí porque pues obviamente son los que dirigen los destinos y los recursos de los ciudadanos dentro de un estado. Entonces esa calumnia que a veces los periodistas dicen o hacen o se refieren a ciertas personas terminan resolviéndose en estrados judiciales. Vuelvo y les digo, con sanciones, con cárceles o simplemente con darle finalidad a su profesión. Entonces hay más o menos un preámbulo porque obviamente el tiempo no es muy amplio para una exposición sobre legislación, pero esto es un tema extremadamente amplio. Muchísimas gracias, espero se encuentren muy bien.